Muy buenas noches. En este video vamos a hablar acerca del arrancador suave. Este dispositivo nos permite arrancar motores de manera segura, pero ¿qué es lo que hace y qué es su funcionamiento? En este video te lo vamos a explicar. Mi persona, Daniel Torres, junto a mi compañero Alex Cuji, hablaremos acerca del funcionamiento y diferentes aplicaciones que nos beneficia al utilizar un arrancador suave. Además, entenderemos su estructura, cómo es que este dispositivo disminuye la corriente en el régimen transitorio y cuál es el beneficio de utilizarlo. Acompáñame en esta aventura y vamos a empezar. Lo primero que haremos es entender qué es un arrancador suave. Como podemos observar, un arrancador suave es un dispositivo que arranca motores eléctricos de forma progresiva. Su forma de control es controlar la tensión aplicada al motor durante el arranque y durante su parada. ¿Qué beneficio nos va a presentar esto? Es minimizar el estrés mecánico y eléctrico. Dentro de su configuración se encontrarán tedistores, los cuales controlarán la forma de onda y nos permitirán tener este control en el arranque. Un problema muy general que se tiene en motores eléctricos es que cuando se los arranca de forma directa, la corriente de arranque es muy alta. Esta tiende a ser de 6 a 8 veces la corriente nominal, presentando un pico muy alto como se puede observar en la imagen durante su régimen transitorio. El problema que tenemos al tener esta corriente tan alta es que vamos a tener algunos golpes de torque, mayor desgaste en el motor y en algunos casos posibles disparos de las protecciones. En este caso, los sistemas de protección que estén en nuestro motor eléctrico pueden tender a saltar, en este caso, por ejemplo, un termomagnético, al presenciar una corriente tan alta. Entonces, para esto se ha creado el arrancador suave. ¿Cómo es su funcionamiento? En este caso, en el esquema, como podemos observar, cada fase tiene dos SCRs, los cuales son los tiristores que están conectados en antiparalelo. Se controlará el ángulo de disparo en cada semiciclo. A mayor ángulo, menor voltaje entregado al motor. Y a medida que el motor va a tender a acelerar, se va a ir reduciendo el ángulo, lo cual nos permitirá tener más voltaje. Etapas de funcionamiento. Cuando empezamos a arrancar nuestro motor, el ángulo de disparo que controla nuestros tiristores va a ser muy alto. En este caso, cuanto más alto sea el ángulo, va a tender a ser menos voltaje el que se entrega. Esto va a empezar a ir disminuyendo, o sea, nuestro tiristor va a ir recibiendo varios ángulos de disparo, los cuales van a ir desde 180, reduciéndose el ángulo. En este caso, a lo que se va disminuyendo el ángulo, va a ir aumentando el voltaje y va a tender a aumentar la velocidad de nuestro motor. Y cuando estemos cerca de llegar al régimen permanente, quiere decir que prácticamente el pico de corriente ya tiende a estabilizarse, el ángulo de disparo estará cerca de cero, por ende, nuestro motor estará recibiendo el voltaje total y ya estará funcionando de manera normal. De igual manera, la parada de nuestro motor va a ser de reducción progresiva de voltaje, así como cuando se lo arrancó de manera progresiva, pues para pararse será de igual manera. Ventajas de utilizar arrancadores suaves. Primerito, la ventaja más notable es que es muy bajo el costo en comparación con los variadores de frecuencia. Además, la simplicidad en su control es uno de los beneficios más grandes que nos presenta este tipo de dispositivos. Es ideal para cargas con inercia moderada, o sea, sistemas prácticamente que no sean muy robustos. Además, si es que este sistema está bien dimensionado, vamos a tener un alto control y una alta confiabilidad. Algunas de las limitaciones que tendremos al utilizar este tipo de dispositivos es que no pueden regular la velocidad en régimen permanente. No son adecuados para motores que requieren par constante desde cero. Pueden generar incluso algunos armónicos, pero van a ser mucho menores que con variadores de frecuencia. Y el control limitado para el arranque y la parada, pues va a tender a ser un poco más básico, por así decirlo, si lo comparamos con dispositivos más avanzados. Comparación con métodos de arranque. En este caso vamos a comparar con los diferentes métodos de arranque que se tienen en el mercado y observar cuál es el beneficio al utilizar un arrancador suave. El método más primero es el directo, el cual prácticamente es no ocupar algún dispositivo antes de la conexión al motor. Como podemos observar, la corriente en régimen transitorio va a ser muy alta, o sea, el pico de corriente va a ser extremadamente alto. El torque va a ser alto y en cuanto a costo es bajo, porque prácticamente no tendremos nada. Luego tendremos el sistema de arranque como estrella triángulo, el cual va a presentar una corriente alta también, pero en este caso el torque va a ser bajo y en cuanto a costo es medio. Por otro lado tenemos el arrancador suave, el cual ya podemos observar que la corriente tiende a pasar de muy alta a media. Sin embargo, el torque va a ser medio también y en cuanto a costo es un costo medio, ya que no es un dispositivo costoso. Y por último tenemos el dispositivo más utilizado actualmente, el cual es el variador de frecuencia, que como podemos observar, la corriente ya va a tender a ser baja, lo cual prácticamente ya es un beneficio muy grande. Sí, el torque también va a ser ya de control total
Y por último, el costo va a ser extremadamente alto a comparación de los otros métodos, pero es evidente que nos va a dar mayores beneficios. Las aplicaciones típicas de los arrancadores suaves son las bombas centrífugas, los compresores, ventiladores, molinos, cintas transportadoras y equipos HVAC. En este caso tenemos el esquema de control de nuestro arrancador suave. Este es el esquema interno de nuestro arrancador suave. A continuación, en un video vamos a explicar cómo funciona, qué parámetros podemos tener en cuenta a la hora de utilizar nuestro arrancador suave. Pero a continuación voy a seguir explicando y vamos con el video de cómo es el esquema de control. Por otro lado, tenemos también la protección y la confiabilidad que nos entrega este dispositivo. Como podemos observar, pues va a tener protección contra sobrecargas y sobrecorrientes, nos va a ayudar a evitar el calentamiento, en este caso en el motor, es de muy fácil mantenimiento y en cuanto a confiabilidad, como digo, si está todo bien gestionado y se respeta los diferentes rangos de operación, pues no vamos a tener algún problema. ¿Por qué elegir un arrancador suave? En este caso, pues es de control simple y efectivo, va a reducir el estrés mecánico y eléctrico a comparación de arrancar directamente el motor. Es una alternativa muy económica, en este caso si no se necesita directamente un variador de frecuencia, y es muy utilizado en la industria en procesos en los cuales no requerimos un control de velocidad como tal, ya que netamente si necesitamos solo controlar el arranque, pues es la mejor opción. Conclusiones del arrancador suave. Son una solución robusta para el arranque progresivo de motores. Va a aumentar la vida útil de nuestro motor y de la maquinaria acoplada. Y teniendo en cuenta su simplicidad y su costo, los hace ideales para aplicaciones industriales. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a observar la simulación de cómo funciona el arrancador suave. Gracias. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es la parte de la gráfica y simulación. Como podemos visualizar, tenemos nuestro esquema, los cuales constan de tiristores, los cuales se encuentran en paralelo. También contamos con un bloque, el cual nos facilita controlar el emulador de un controlador suave. También tenemos un motor trifásico, el que se encuentra en esta parte de aquí. Ya, como podemos visualizar, aquí tenemos los ángulos, los cuales varían desde el 180 hasta el 0, dependiendo los tiempos para el ángulo de disparo de los tiristores. Bueno, consiguiente a nuestra simulación, vamos a analizar lo que son las ondas de entrada. Con, con respecto a la onda de voltaje que se encuentra aquí, con la onda de corriente que se encuentra en esta parte de aquí. Aquí podemos observar que nuestra onda de voltaje es una onda de voltaje trifásica. Y con respecto a nuestra onda de voltaje podemos ver cómo va aumentando. Bueno, como podemos visualizar aquí, podemos ver que nuestra onda de corriente va aumentando lo que es la amplitud, y también nos muestra cómo va quedando nuestra onda rectificada. Con respecto a esta gráfica podemos observar que mientras la onda, o sea, mientras el ángulo se acerca más a cero, o sea, nuestra onda se parece más a una senoidal, se va acercando más. Aquí es en donde podemos visualizar nosotros cómo es que él cambia la onda y se va pareciendo más a una senoidal debido al cambio de su ángulo, mostrándonos que nuestro ángulo ya se está estableciendo. O sea, justamente en esta parte, pudiendo ver cómo nuestro ángulo se va estableciendo una vez que nuestro ángulo ya está establecido como cero, logrando así obtener una onda senoidal pura, ya que ya que la rectificación nos permite realizar justamente este tipo de, nos muestra justamente este tipo de señal. Bueno, consiguiente vamos a ver lo que pasa al momento de que lo que pasa luego al momento de que trabaja lo que es el arrancador. Debido al switcheo, el voltaje nos presenta y nos muestra en esta parte los varios puntos de distorsión en los varios puntos que se encuentran con respecto a la gráfica. Mientras que en esta parte podemos ver que la corriente nos muestra que sigue presentando la misma parte rectificada. Y como mencionamos anteriormente, podemos visualizar que tanto la señal de voltaje y de corriente se van acercando a una figura de una senoidal. Bueno, ahora consiguiente, con respecto a las formas de onda,
que nos da la salida del motor. Vamos a poder visualizarlas ahora. Como nos muestra aquí en la gráfica, tenemos tres tipos de onda. Como podemos ver, aquí podemos ver cómo aumenta poco a poco la amplitud de la corriente hasta tener una forma rectificada, llegando a un estado estable. Y aquí podemos ver cómo la onda se acaba de rectificar, el cual nos está mostrando que estamos llegando a obtener un estado estable con respecto a nuestra gráfica. Después de la explicación de mi compañero acerca de cómo funciona el arrancador suave y la simulación de su circuito, vamos a observar ya en práctica cómo es que este dispositivo controla la corriente de arranque. En este caso, el video que estamos observando es del circuito que armamos en la práctica, la cual vamos a presentar a continuación. Como podemos observar, la onda de amarillo es una onda de una de las fases que está ingresando al arrancador suave. Como podemos observar el esquema de conexión, primero ingresará las fases al arrancador suave y del arrancador suave irán hacia el motor. En este caso, esta es una de las fases. La onda que va a aparecer en rojo va a ser la onda de corriente de nuestro motor y la onda que va a aparecer en azul es la onda de voltaje en el motor. Vamos a observar, en este caso el motor se encuentra apagado y al accionar un switch, este va a tender a encenderse y vamos a observar cómo es su comportamiento. Como podemos observar, aquí hemos ingresado ya el switch y empieza a aparecer la onda de corriente y la onda de voltaje. Lo primero que podemos notar es que la onda de voltaje no es una sinusoidal pura, sino que está recortada. Esto quiere decir que los tiristores están trabajando, están reduciendo el tamaño de la onda, la amplitud de la onda y empezando a mandar desde de un ángulo muy grande, en este caso 180, y el cual va a ir disminuyendo y conforme pase el tiempo van a entregar la onda sinusoidal completa. Esto referente al voltaje. Referente a la corriente podemos observar que es una onda de color rojo y tiene un pico alto y este pico incluso va a ir creciendo conforme pase el tiempo. Pero el beneficio que vamos a tener al ocupar el arrancador suave es que va a tender a estabilizarse en un periodo muy corto. Esto, a comparación de arrancar directo, es la mayor diferencia que vamos a presentar, ya que si arrancamos directamente, esta onda tiende a demorarse mucho, mucho más tiempo en estabilizarse. Vamos a continuar con el video, voy incluso a regresarlo para que podamos observar el comportamiento especialmente de la onda de corriente. Como podemos observar, empieza a crecer e incluso crece a una magnitud muy grande. Podemos observar en cuanto al valor de la corriente, el valor RMS de la corriente, incluso llegó a los 18.33 amperios, un valor extremadamente alto. Pero conforme pasó el tiempo, esta, como podemos observar, ya empezó a bajar, incluso se redujo al valor de 2.15 amperios. Como se puede presenciar, el crecimiento de la corriente durante ese instante tan corto de tiempo es bastante alto. Es un pico de corriente extremadamente alto, pero se pudo controlar y como podemos observar, pues ya se bajó a su valor nominal y ya se mantiene estable. Este es el principal beneficio de ocupar un arrancador suave, que la corriente va a tender a reducirse a su valor nominal en un periodo muy corto, lo cual es muy beneficioso. Como mencioné antes, si no estaríamos ocupando este dispositivo, es muy probable que la corriente tienda a demorarse mucho, mucho más tiempo en ese valor tan alto. Y al estar en un valor tan alto, como observamos en las diapositivas anteriores, puede tender a hacer saltar los dispositivos de protección, haciendo que pues, nuestro motor no pueda arrancar. Entonces, esto es uno de los beneficios o el beneficio principal de utilizar un arrancador suave, además de ser un dispositivo muy económico. Es por eso que se debe ocupar. Y como podemos observar, ya pasando el tiempo, el motor se encuentra ya en estado estacionario, ya la onda de voltaje y de corriente se encuentran en sus valores nominales y ya el motor ha arrancado correctamente. Vamos a dejar que continúe. Aquí incluso hemos apagado el motor y como vamos a poder observar, la onda de voltaje y corriente va a tender a disminuir. Como podemos observar, pues aquí ya empieza a apagarse el motor y la onda de voltaje y corriente tiende a disminuir. Esta ha sido la explicación acerca del arrancador suave. Espero que les haya gustado, espero que se haya sido muy clara y que se haya comprendido cómo arranca el motor y los beneficios de utilizar este dispositivo. Cualquier duda o pregunta, déjenla en los comentarios. Este trabajo fue presentado por Daniel Torres y Alex Cuji. Espero que se haya entendido todo y muchas gracias.